Mitos y leyendas del pueblo yoruba. El tambor de Changó. En las antiguas tierras de Yoruba, donde los orichas danzaban entre los árboles y los ríos cantaban sus melodías, había una vez un tiempo de inquietud entre Ogún y Ochosi. Ambos anhelaban crear algo que elevara el espíritu de su pueblo, algo que llenara el aire de alegría y provocara el movimiento de los corazones. Decidieron entonces buscar el consejo del sabio Osain, el conocedor de todos los secretos de la flora y fauna del monte. Osain, sentado entre hierbas sagradas y aromas ancestrales, escuchó con atención las palabras de Ogún y Ochosi. Después de meditar un momento, levantó su bastón de poder y les indicó que buscaran un cedro de tamaño adecuado. Debían cortarlo con respeto y ahuecarlo hasta transformarlo en un receptáculo para la música. Con diligencia y entusiasmo, Ogún y Ochosi siguieron las instrucciones de Osain. El cedro fue seleccionado con cuidado, sus ramas recibieron el toque de Ogún y Ochosi, expertos en la labor de la madera. El cedro fue ahuecado con precisión, formando un tambor que aguardaba ser despertado por el toque mágico. Una vez listo el tambor, Ogún sacrificó un chivo y con su piel confeccionó los parches que darían vida al instrumento. Sin embargo, cuando Ogún y Ochosi intentaron tocarlo, el sonido que emanaban no era el esperado. Las notas carecían de armonía, como suspiros perdidos en el viento. Fue entonces cuando el destello de la tormenta y el rugido del trueno anunciaron la llegada de Changó. El oricha del rayo y el fuego se acercó con curiosidad, atraído por los sonidos disonantes que provenían del tambor. Su presencia imponente y su mirada relampagueante capturaron la atención de Ogún y Ochosi. «¿Me dejan probar a mí?», resonó la voz profunda de Changó, mezclada con un dejo de humildad. Sus compañeros, inicialmente cautelosos, asintieron con la curiosidad que solo un oricha puede despertar. Changó tomó el tambor entre sus manos poderosas. Sus dedos, chispeando con la energía del rayo, acariciaron los parches con destreza ancestral. De repente, el tambor cobró vida. Los sonidos que brotaron de él eran como el trueno en la distancia, como el latido del corazón de la tierra. Ogún y Ochosi observaban maravillados mientras Changó desataba una sinfonía divina. El ritmo se apoderó del aire y los presentes comenzaron a moverse al compás de la melodía celestial. El pueblo entero, atraído por la llamada del tambor, acudió al lugar para presenciar el milagro. La alegría inundó los corazones de aquellos que bailaban al son de Changó. Ogún y Ochosi, olvidados de su reclamo inicial, se unieron a la danza. Desde ese día, el tambor no dejó las manos de Changó. Él lo llevaba consigo a todas partes, regalando música y felicidad a su pueblo. Así, en las noches estrelladas del pueblo yoruba, se contaba la leyenda del tambor de Changó, el instrumento que unió a los orichas en la creación y la alegría, y que continuó tocando la melodía eterna del espíritu de la tierra.
Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.